Doctora Lina Arbeláez, de Bienestar Familiar, gracias por atendernos, buenos días. Julio, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo de la W y a todos los oyentes. Doctora Lina, ¿usted tiene niños? Sí. ¿De qué edad? Un niño de 7 años, Agustín. Bueno, pues Agustín ya puede salir. ¿Qué pasaría si Agustín tuviera 5? ¿Cómo manejaría usted hoy el problema? Bueno, entiendo que hay un llamado a revisar el por qué los niños de 1 mes a 5 años no pueden salir. Yo aquí quiero reiterar que lo que ha hecho el gobierno nacional es hacer unas mesas de trabajo con pediatras, con epidemiólogos. Ayer tuvimos reunión con 24 expertos, con el Ministerio de Educación, con la Consejería para la Niñez y la Adolescencia, el ICBF, y se determinaron varias cosas. Primero, los niños entre 1 mes y 5 años no han terminado su ciclo de vacunas. Segundo, hay un pico epidemiológico de enfermedades respiratorias que afectan de manera directa a este grupo etario. Y esas son parte de las razones por las cuales en este momento se pide que los niños sigan en casa y que no salgan, como contrario es a que los mayores de 6 años y hasta 17 puedan empezar a salir 3 veces a la semana por media hora. Directora, pero ¿cómo se va a controlar este tema? ¿Habrá alguien en los parques vigilando que no haya un jardín completo, pues digamos, de una familia que tenga más de 2 niños? Los protocolos que hemos establecido, se dice que un cuidador que no puede ser mayor de 60 años puede salir con un número máximo de niños de 3 niños en 2 horarios que hemos propuesto, de 8 a 11 y de 2 a 5 de la tarde. Lo que aquí también hay un llamado es a la concurrencia y a la corresponsabilidad. Aquí es necesario que las familias entiendan y atiendan tanto el llamado constitucional como de la ley, en donde ellos son los principales cuidadores, y aquí lo que estamos tratando es de trabajar de manera unificada para proteger la salud de la familia, de los niños, niñas y obviamente de los adolescentes. Claro, pero doctora Lina, yo le hago énfasis en lo que señala Paula, porque, pues, digamos, en medio del confinamiento, quedarse en casa, pues, es muy fácil de controlar, y ahí, digamos que las autoridades, pues, cuentan mucho con la voluntad de cada cual. Pero esto de regular el tiempo, de controlar el número de niños, de definir las horas, ¿va a tener policía, va a tener sanciones y las mismas multas que existen hoy para quienes incumplan la cuarentena? ¿O cómo se va a manejar eso? Porque sí resulta muy difícil ponerle un policía a cada parque o un policía a cada familia. Estamos totalmente de acuerdo, y aquí es un llamado, repito, a la concurrencia de la corresponsabilidad. Como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia, hay una corresponsabilidad prioritaria en la familia, es decir, en los cuidadores y en los padres de familia. Tenemos que ser responsables y aquí tener un cuidado frente a esta pandemia que evidentemente nos exige muchísimo más como seres humanos, como educarnos, tener protocolos específicos. Pues es claro, es un llamado a que las familias atiendan que necesitamos proteger y poner en el centro a la niñez. Aquí, evidentemente, quienes pueden salir, que son los mayores de 6 años y hasta los 17, no pueden tener síntomas respiratorios, no pueden tener gripas, no pueden tener enfermedades gastrointestinales. Claro, tienen que tener, por ejemplo, los elementos de protección personal, Lina, como tapabocas. Un policía, ¿cómo sabe que un niño tiene 6 años y no tiene 4? Claro, a ver, aquí evidentemente se tienen que tener todas las medidas. Uno puede salir con el registro único de nacimiento, con la tarjeta de identidad, pero volvemos y repetimos. Claro que habrá supervisión cuando haya que tener lugar a tenerla, pero aquí es un llamado a las familias. Es que repetimos, contener una pandemia no es solo una responsabilidad de un Estado, es responsabilidad de todos. Como sociedad tenemos que actuar unidos de manera solidaria y seguir unas instrucciones que no han sido tomadas de manera aleatoria. Aquí, repito, hemos estado trabajando con pediatras y epidemiólogos, con mesas de expertos todos los días para poder tomar esas medidas y poder establecer un marco de comportamiento que sabemos que es difícil, pero que necesitamos ser corresponsables al aplicarlo. Claro, doctora Arbeláez, pero a ver, digamos, yo vuelvo al tema científico porque quisiera entender un poco más por qué se toma esta medida. Entiendo que lo que quieren es cuidar a los niños de picos respiratorios altos, de complicaciones que incluso también coinciden por la época, por el clima, etcétera. Pero ¿por qué hasta los 6 años y no hasta los 10? Repito, son los dos complementos o elementos específicos que acabo de denunciar
Uno es el ciclo de vacunas, que no ha terminado antes de los 6 años, y el segundo es que esas enfermedades respiratorias que establecen a la semana 22 y 25 del año contagian de manera o son más propensos a contraerlas los niños entre 0 y 5 años. Esa es una de las razones que nos han dado, vuelvo y repito, pediatras y epidemiólogos que insisten en que estos niños por ahora deben quedarse en casa. Yo insisto siempre que acá ninguna medida es fácil, ninguna medida es perfecta, ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Hay que partir de esa realidad. Pero ¿no le preocupa que esto quede como en un enunciado general sin posibilidades de cumplirse realmente? O sea, por lo menos las restricciones y que cada quien lo adopte a su manera. Nosotros estamos trabajando o hemos venido trabajando, repito, en un protocolo a través del Ministerio de Salud como eje rector, el Ministerio de Educación, el ICDF y la Consejería. El protocolo debe salir hoy. El protocolo es muy claro, establece, repito, que mayores de 6 años deben salir, los horarios propuestos, que se debe mantener una distancia de 2 metros con terceros que se encuentran en la calle, que el cuidador principal no puede ser mayor de 60 años. Yo no creo que sea un enunciado, yo creo que nosotros somos una Colombia que en este momento está mostrando su talante, su solidaridad, su unión y su capacidad para contener una crisis como la de la pandemia, y este también es un llamado, repito, a esa corresponsabilidad que tenemos todos como familias. Directora, a propósito de lo que dice Félix, de que cada quien lo entienda a su manera o lo adapte a su manera, ¿no se abre aquí una ventana, por ejemplo, para tantos padres que se han quejado de no poder ver a sus hijos, padres de parejas separadas, quiero decir, hijos de padres separados? ¿Se abre una ventana con esa medida? Pero esa ventana siempre estuvo abierta. Nosotros repetimos y en los micrófonos precisamente de la W dijimos que las decisiones emitidas por autoridades administrativas, jueces, defensores de familias, comisarios y notarios del acuerdo de visitas debería respetarse. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional superior al derecho a la familia que implica el cuidado de los dos padres. Entonces siempre se dijo que el numeral 4 del decreto expedido por el señor presidente contemplaba el eje de cuidado de los Pero niños. ¿y si no hay un papel de un comisario de familia o de un juez, sino un acuerdo entre un par de padres separados? El acuerdo se debía respetar. Volvemos a repetir, aquí hay un interés superior, los derechos de los niños son preponderantes y aquí estamos repitiendo y garantizando que el núcleo y el eje central son ellos. Entonces los acuerdos se debían y se tenían que respetar. Sí, directora, si yo soy una madre de un hijo y en mi barrio no tengo un parque, pero quiero salir a dar un paseo con él, ¿puedo llevarlo al supermercado? A ver, lo que nosotros hemos establecido es que pueden hacer una caminata de media hora alrededor, un perímetro de 1 kilómetro desde el núcleo del hogar. Aquí los parques están habilitados, pero los juegos que están al interior del parque siguen cerrados. Esto es importante. Yo creo que exponer a un niño a la llevada de un supermercado pues no es lo correcto. Aquí no estamos invitando a que los niños estén en el funcionamiento específico y diario de los quehaceres del hogar, sino que tengan esa posibilidad de tener el componente de salud mental en el momento, en un espacio abierto para poder salir y disfrutar también un poco de aire y de luz. Doctora Lina, pero mire que me llama la atención algo, y además usted sabe más que yo en esto, y es el tema de la necesidad que tienen los niños, y sobre todo los más chiquitos, de recibir el sol por un asunto de crecimiento. Es más, hace un instante, más temprano, que hablamos con el ministro de Salud y que él nos esbozó algunos de los elementos que se tuvieron en cuenta para que salieran desde los 6 años en adelante, es la importancia del sol. ¿Qué pasa en el caso de los niños menores de 6 años? Para ellos el sol no es importante. Perdóneme que le insista tanto, pero es que pero es que ese tema también lo tengo en la cabeza y me preocupa, y es, para el crecimiento de los niños el sol es importante. Mire, yo lo entiendo, lo entendemos. Aquí sabemos que ninguna medida, y como le decía Félix, ahora es fácil. Todas son medidas coyunturales, nadie estaba preparado para una pandemia, pero aquí también lo crucial y lo coyuntural es garantizar ese bienestar y la salud de los niños y niñas. Sabemos que son vectores de contagio, sabemos que también hay un tema de picos epidemiológicos de enfermedades respiratorias que afecta primordialmente o principalmente a los niños entre 0 y 5 años porque no han completado su ciclo de vacunación,
Y esto lo que puede generar es que lleguen a tener que acudir a los hospitales o a los centros de salud y desafortunadamente se contagien de esta enfermedad o esta pandemia o el COVID-19 que no estábamos preparados. Sabemos que es difícil, pero en este momento el llamado, repito, de epidemiólogos y pediatras es a que los niños entre 1 mes y 5 años sigan en sus casas hasta el momento. Director, ¿no le preocupa que, como ha pasado en otros lugares, los niños muchas veces con las necesidades que tienen por todo lo que hemos enunciado en la entrevista, se conviertan en una excusa para que los adultos se aprovechen y salgan a pasear? Volvemos y repetimos, yo confío en los colombianos, creo que aquí es un llamado a que todos seamos responsables del cuidado de Colombia, de las familias colombianas, y aquí no es un momento de andar paseando, es un momento de estar cuidándonos. Señora directora, ¿cómo se aplica una medida como esta en casas de adopción o en hogares de paso donde los niños están al cuidado de muy pocas personas? ¿Tiene alguna aplicabilidad para esos niños? Los niños que están en nuestros internados y en nuestros centros tienen unos requisitos y se han establecido unos protocolos específicos del día 1. Ellos tienen al interior, muchos de ellos, parques y se estarán dando turnos para esas salidas de media hora de manera específica. Las sanciones, señora directora, las sanciones para padres de familia que incumplan esta medida, que vayan con los niños a otros lugares, etcétera. Creo que se cayó la llamada. Bueno, Paula. Bueno, pues intentaremos recuperar la llamada porque, María Camila, ese sí ha sido una cifra o un dato que no nos han entregado sobre el tema de las sanciones. Sí, yo no sé si el ICBF lo que muchos piden es que desde el instituto se debería vigilar parques pero no sé cuántas personas se necesitaría para eso, es decir... No, pues que ahí está la pregunta, Paula, de hasta qué punto el gobierno puede expedir medidas que son imposibles de controlar por parte de las autoridades. Está bien que se confíe en la ciudadanía, pero hasta qué punto esas órdenes que expide el gobierno, que son imposibles de controlar, dejan de ser órdenes y se vuelven en consejos. Sí, pues claro, porque eso sí, no hay nada que hacer. Ellos fijan unas normas y hasta donde las puedan cumplir. Ahora, yo no conozco a la directora del Bienestar Familiar, pero contesta todo muy divinamente. Bien. Sí, divinamente. Es excelente, pero sí nos llama la atención, doctor Casas, que en cada una de las preguntas que le hicimos sobre va a haber presencia de autoridades vigilando todo este tema, ella asegura que es imposible y que es más un tema de confianza con la ciudadanía. De conciencia, de lo que siempre hablamos, conciencia ciudadana, y mire, es que esto empieza incluso desde las personas que sacan a los perros por más o por menos de la hora indicada, entonces es conciencia ciudadana sobre el tema de las reglas. Creo que ya finalmente no pudimos reconectar la llamada. Entonces, a la directora Lina Arbeláez, muchas gracias por acompañarnos en la W Radio.